Palabra de Dios, porque la verdad de las cosas Dios ha hecho grandes maravillas y hay mucho de qué hablar, hermano. Hay mucho de qué expresar y de darle gracias al Señor por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Sabemos que la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Que tan solo abrir nuestros ojos, hermanos, y mirar la luz del día es para levantar nuestras manos y darle gracias a Dios por todo lo que Dios quiere darnos. El llegar la noche y poder acostarnos y descansar también es de darle gracias a Dios. Porque la misericordia de Dios es grande. Y le decía yo al Señor, ayúdame. Ayúdame porque no puedo decir no puedo. No puedo decir no tengo que hablar, porque sería una mentirosa delante de la presencia de Dios, hermano. Porque Dios ha hecho muchas cosas en mi vida, en la vida de mi familia, de mis hijos. Nos ha librado de la muerte con un tan solo propósito de poder estar aquí en este lugar. Las intenciones del enemigo eran grandes para nuestra vida, hermano. Y créanmelo, que el estar aquí es una victoria. Es una victoria para mi vida. Tengo mucho que agradecer a Dios. Demasiadas cosas han pasado en mi vida. El enemigo ha querido la muerte porque él sabe que andando como andábamos en el mundo, sin servirle al Señor, si nos tocaba la muerte nos íbamos sin Cristo. Y él luchó, hermanos, luchó de una y de otras maneras para poder vencerlo con la muerte. Pero es más grande mi Dios, es más poderoso, hermano, y propósitos grandes Él tiene para nuestras vidas. Luchó de muchas maneras, hermano, y ahora yo le digo al Señor gracias, porque en medio de todo eso Él me dio la sabiduría para poder pelear mi familia, para poder levantarme, hermanos, aún hasta momentos donde sentía, yo no sentía fuerzas para poder hacerlo. El enemigo me hacía mirar y me decía, no lo vas a lograr. Pero él no sabía que no eran mis fuerzas, sino que eran las fuerzas de mi Dios. Muchas veces quería desmayar. Muchas veces me atribulaba de una manera que yo no hallaba salida. Y aún conociendo la verdad, aún conociendo la palabra del Señor, el enemigo se encarga de turbir nuestras mentes, de confundirlos, hermanos, y hay veces que no hallamos salida. Pero la salida, hermanos, es Cristo Jesús y está facilito. Fíjense que la vez pasada, oigan bien, hermanos, un pollito me dio una gran lección. Un pollito, hermano. Y decía yo, Señor, así los pasa a muchos, me pasó a mí. Fíjense que el portón de la casa estaba abierto y el pollito entró. El pollo no era de mi casa, era del vecino. Hermanos, el portón abierto y aquel pollito fatigado queriendo salir de la casa. Y él corría y corría y corría y el portón solo era que él se hiciera un poquito y él salía. Y yo sentada viendo a aquel pollito y sale mi hija y me dice, mami, ¿usted está divertida con ese pollito? No, ese pollito, a través de ese pollo el Señor me está hablando. ¿Y por qué? Me dice. Porque mire, hija, a veces nosotros nos sentimos tan atribulados y corremos y corremos y corremos y los afanamos, le digo yo, por no arrodillarnos y pedirle al Señor que nos ayude a salir del problema, de la necesidad, de la situación en que a veces nosotros nos encontramos. Y el Señor me ha hablado a través de ese pollito y ella se reía. Ay, mi mami, sí, hija, yo entiendo. Entonces hay cosas en la vida, hermanos, que tienen solución. Y la solución está en Cristo Jesús. Y Dios nos ha puesto a luchar por nuestra familia, a luchar por nuestros hijos, a luchar, hermanos, sin descansar. Cuando en nosotros está el amor de Dios, cuando en nosotros está el deseo de ver la iglesia, el deseo de ver nuestros vecinos, el deseo de ver a nuestra familia, hermano, Dios nos levanta. ¿Cómo? Como guerreros.
Como guerreros los levanta el Señor para poder interceder por aquellos que necesitan. Hermanos, muchas veces nosotros queremos, conociendo la palabra, muchas veces queremos que otro llegue, ore, los tienda su mano. E incluso, hermanos, hasta muchas veces hay que agarrarlos de la mano y traerlos un poquito a la fuerza, que ellos no se den cuenta, ¿no? Pero a veces es necesario. ¿Por qué? Porque el enemigo se encarga de que en nuestro corazón digamos, no puedo. Entonces Dios nos levanta, dice la palabra, para que nosotros podamos ayudar a aquellas personas que realmente necesitan. En nosotros mismos hay necesidad. En nosotros mismos como hermanos, como nos miramos todos aquí. Pero muchas veces en el interior de nosotros tenemos problemas, tenemos necesidad. Queremos que alguien se acerque y nos abrace y nos diga, no están solos. Sí, hermano. La palabra de Dios es viva. Y Él conoce. Dice que aún escondemos nuestros pensamientos. Lo podemos esconder de mi hermano pastor, de mi hermano. Pero en nuestro interior, hermanos, hay necesidad. Hay necesidad de que alguien con amor se levante y pelee por nosotros, por nuestra vida. Sí hay necesidad, hermano, mucha necesidad. Se lo hablo porque yo pasé experiencias grandes en mi familia y yo decía, Señor, por favor, ayúdame. Envía a alguien que me hable, que me ayude, si es posible que me agarre y me lleve a la iglesia, porque yo siento que yo no puedo. Yo no puedo, Señor, ayúdame. Yo leía un versículo en la Biblia donde habla que el Señor sanó a un paralítico. Hermanos, por la fe de aquellos hombres que lo llevaron, dice, y el hombre fue sano de su enfermedad. Y no fue sano tal vez porque él llegó, sino que por el amor de aquellos tres hombres. Dice que ellos no podían entrar donde Jesús estaba predicando. Llegaron. Y yo medito y digo, Señor, pero qué amor tan grande tuvieron estas personas. De poder agarrar a aquel hombre y levantarlo y mirar que no entraban por la ventana, por las puertas. Hermanos, subieron al techo, dice la palabra, y sacaron, dice, el tejado, e introducieron a aquel hombre. Y no lo pusieron a un lado, lo pusieron al frente de Jesús. Entonces la fe de aquellos hombres fue grande. Busquemos en el libro de Lucas. Gloria al Señor. En el libro de Lucas, capítulo 5, versículo 19. Gloria al Señor. Voy a pedir a un hermano, por favor, que me pueda leer este versículo. Capítulo 5, 5 a 19. Gloria al Señor. Dice, acierto a su causa de la multitud subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con él el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Dice, y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es ese que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Vamos a levantar las manos y vamos a orar al Señor por esta palabra, hermanos. Bendito sea el nombre de Jesús. Amantísimo, buen Padre que está en Jesús. Había de mucha gente que había venido de todos lugares a escuchar a Jesús predicar. Y dice la palabra que en él había sanidad. Y ellos lo creyeron, hermano, y accionaron.
y tomaron a aquel hombre y lo llevaron. Y bendito sea Dios que aquel hombre fue sano de todo enfermedad. Gloria sea al Señor. A veces nosotros venimos necesitados, hermanos, acá a la iglesia. Muchas veces venimos necesitados. Fíjense de que le digo yo a mi hijo, a mis hijos, Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Y para poder estar en este lugar, hermano, no crea de que ha sido tal vez porque hemos querido, sino que es la misericordia del Señor y la ayuda de cada hermano que ha orado por mi familia, especialmente mis hermanos pastores, mi hermano perfecto. Y el amor de Dios sobre todas las cosas. Cuando en las personas hay amor, hermanos, ahí está el poder de Dios. Quiero contarles un testimonio que pasó, ¿verdad? Pues como les digo, hay que tener amor para poder atender a aquel necesitado. Muchas veces mi esposo, él venía a la iglesia, cuando andaba él, ¿verdad? Pues le voy a hablar así, bebiendo en la calle y todo eso. Y llegaba a la casa como a las 2, 3 de la madrugada, llorando. Y me decía él, vengo de la iglesia. Yo pero lo quedaba bien. Escuchándome, vengo de la iglesia, sí escuché, le digo yo, no voy a hacer relajo, no, voy a escuchar la palabra de Dios. Pero sobre todas las cosas me decía, ¿sabe qué? Vengo lleno del poder de Dios. Y decía yo en mi mente, sí, yo sé que sí, pero solo decía yo, pero Dios es lleno de misericordia, hermano. Y me decía él, ¿y sabe qué? Me decía, mire que yo entré y en la puerta había 2 hermanas, fíjese. Y yo pensé que me iban a decir, hermano, no entre porque usted anda así, váyase. No, ¿sabe qué? Me agarraban y me abrazaban y me sentaban. Y nunca miré un gesto yo en ella, nunca lo miré. ¿Por qué? Decía yo, porque en ellas está el amor de Dios. Porque si el amor de Dios no hubiera estado en esta hermana, pienso que le hubieran dicho, no hermano, váyase, no entre porque mire cómo anda. Entonces la fe y el amor de muchos de nosotros, hermanos, puede ser que aquella persona necesitada, que necesita de Dios, busque la presencia de Dios. Porque dice la palabra que el amor es todo. El amor, cuando nosotros tenemos el amor, tenemos a Dios en nuestro corazón. Y me decía él y me abrazaban, pero sobre todas las cosas, ¿sabe qué? Me decía yo con aquel sueño, ¿verdad? Pero escuchándolo. Porque decía yo, Señor, yo no voy a perder nunca mi fe ni el amor de ver a mi esposo nuevamente en los caminos tuyos. Y me decía, y lo más importante me decía, que el hermano pastor me abrazó y me agarró y me abrazó, me decía. Y aún me dice, usted sabe que cuando uno anda así, me dice uno, mira, pero ni aún así el hermano me abrazó y me abrazó. Y le decía yo, porque en él está el amor de Dios. Por eso lo hizo, porque si hubiera sido un pastor, hermano, de aquellos que andan hasta guardaespaldas, le dice, mujeres, sáquenme a ese hombre y sáquenmelo de aquí, porque nada viene a hacer. No, hermano, el amor de él pudo más como aquellos hombres, y Dios tocó el corazón de mi esposo, y aquí estamos, gracias a Dios, hermano, bendecidos. Lo importante en cada uno de nosotros es compartir ese amor, hermano. Que